¿Qué tal? Buenos días. En la reforma al sistema de pensiones, los políticos nos han dicho que tienen la solución, pero ¿es esto realmente una solución o es simplemente un parche? De eso más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Rommel Rodríguez, investigador del área de macroeconomía de Funde. También nos acompaña María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Y también nos acompaña Carmen Aida Lazo, economista, decana de negocios y economía de la Escuela Superior de Economía, ESEN. Bienvenidos a República. Gracias. Bueno, quisiera comenzar contigo, Carmen Aida, porque nos queda la impresión todavía que todas las propuestas que hay de reforma al sistema de pensiones, tanto de la ISP, tanto la del gobierno, así como tanto de los trabajadores, siguen siendo parches o soluciones parciales a nuestro real problema. Es decir, nosotros tenemos una cobertura de 20 de cada 100 personas porque nuestra economía es altamente informal. Encima de eso tenemos salarios muy pobres en este país. 80% sobrevive hasta con $300 al mes. Es decir, te prometen una tasa de reemplazo, es decir, la pensión del 50%, estamos hablando de que $150, $200, $250 para los que están cotizando actualmente en el sistema de AFPs. Pero esto da la impresión que no se lo quieren decir a la gente. Ahora, no quiero que lo escuchen de mí porque obviamente yo soy periodista y no debería estar emitiendo mi opinión, pero... No, pero usted se ha convertido en un buen conocedor del tema, Carlos, y me alegra mucho. Efectivamente, yo comparto su apreciación en el sentido de que todas las reformas que se están discutiendo, incluyendo una que ayer, que me comentaron que ayer entró a la Asamblea, todo su rasgo central que tienen es que son eminentemente fiscales y ni siquiera podemos decir que sean fiscales, o sea, son reformas que lo que están tratando es de aliviar al Estado los flujos en algunos años, tirándolo al ajuste hacia el futuro. Entonces, no son reformas que han sido concebidas, como usted señala, para mejorar los parámetros del sistema, como pueden ser cobertura, algo que ha estado reiteradamente señalando Fundaungo, ¿verdad? O para mejorar las pensiones a través de mayores contribuciones. Lo que están buscando, y por eso es que realmente es el problema intrínseco de esta reforma, es que nacen con el interés simplemente de aliviar las finanzas públicas, y desde esa óptica hay que verlas. Mariana. Sí, yo coincido también. Todas tienen o crean un pilar de capitalización colectiva, ¿verdad?, que no necesariamente se garantiza, en las que tienen sus estudios actuariales, una sostenibilidad a través del tiempo, dejando de lado también todos los problemas que nos llevaron a hacer una reforma, o que se prevían y que llevaron a hacer una reforma estructural, y es este cambio en las edades y en la estructura de edades de la población, en la que cada vez vamos pasando de un periodo en el que tenemos una mayoría de población en edad potencialmente activa a una mayor tasa de envejecimiento poblacional. Por lo tanto, yo creo que si no se abordan los parámetros de fondo que implican un sistema de pensiones y que le va a dar sostenibilidad al sistema de pensiones, poco van a hacer en el largo plazo y mucho menos también para mejorar las condiciones de los trabajadores en el corto plazo. Y no hay que olvidar también, no hay que pedirle al sistema de pensiones todo. Que está muy relacionado con el mercado laboral, la cobertura, que es como una dimensión muy importante porque es la que guarda relación con los principios de protección social, está muy relacionada con las características del mercado laboral, que es una mayoría informal en el país. Entonces, debemos de pedirle al sistema de pensiones lo que puede dar, pero hay que también reforzar, ¿verdad?, otros componentes como pensiones no contributivas o modalidades de pensiones semicontributivas que ni siquiera se han abordado en el debate, que puedan dar respuesta a la mayoría de la población y no solo a ese 25% sobre el que siempre se está debatiendo. Ok, Ron. Bueno, cuando llegamos a este punto, digamos, de la historia, por decirlo así, ¿verdad? Ya ha pasado bastante
Agua sobre el puente. Recordemos que desde el periodo prácticamente de cierre del expresidente Mauricio Funes se hablaba ya de una reforma del sistema previsional y esto se ha venido postergando considerablemente en el tiempo. Han habido muchas propuestas, el sistema mixto que propuso el gobierno, la ICP también, ¿verdad? Esta propuesta, los partidos políticos, hasta los trabajadores y sindicatos, y cada uno va destacando, creo yo, lo que le interesa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ICP, el tema de la rentabilidad es muy importante, es un tema casi de honor en esa propuesta, ¿no? En el caso de la propuesta del gobierno es el tema de cómo hacer sostenible en términos de flujos en el corto plazo ese sistema, aunque en el largo plazo eso se traduzca en un mayor endeudamiento público. Eso es muy importante tenerlo presente, ¿verdad? Porque sí aliviaba los flujos, digamos, de deuda en el corto plazo, pero los lanzaba a más largo plazo esta propuesta de sistema mixto. También la propuesta de los señores trabajadores y sindicatos que me han comentado, y estaba revisando algunos documentos, que es muy positiva en cuanto a las prestaciones, digamos, y las jubilaciones de los trabajadores, pero que por ende eso hacía que fuera insostenible financieramente en el largo plazo, ¿verdad? Y todo esto lo que nos lleva a pensar a nosotros es que cada quien hace un énfasis distinto, digamos, dependiendo de la óptica que tienen, ¿verdad? Pero quizás aquí la tarea sería por parte de los señores diputados, y para eso estamos, para apoyarles, ¿verdad? Que cada una de las propuestas tiene al menos 4 dimensiones. Ver lo que siempre ha destacado Fundaungo, el tema de la cobertura, ¿verdad? Cuánta población de la población económicamente activa puede ser realmente cubierta, digamos, por estos sistemas previsionales. El tema de la suficiencia, es decir, calculando cuál va a ser las tasas de reemplazo que van a generar esos sistemas previsionales, si se constituyen, ¿verdad? Ver el tema de la equidad, que es un tema muy importante que no está en la discusión y que a nosotros nos interesa precisamente porque somos obligados B, ¿verdad? Sabemos que nosotros estamos subsidiando a muchas generaciones que están ya jubiladas, ¿no? Precisamente nosotros. Y hay otro elemento como el tema de la rentabilidad, ¿verdad? Que también es importante tenerlo presente. Entonces, no se aborda desde esa perspectiva amplia estas propuestas, sino que solamente se quedan en que va a ayudar a tal grupo o va a beneficiar a tal otro, pero no se ve integralmente este esfuerzo por abordar todas las dimensiones del sistema de pensiones. Ok, ahora voy a hacer una pequeña síntesis de lo que me dijo ayer el ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres, cuando estuvo por acá. Al final a la gente lo que le importa es si va a tener una pensión que le alcance para vivir, y quizás buena parte de los salvadoreños lo que piensan es, bueno, por lo menos voy a tener 250 o 300 dólares mensuales. Ahora, pongamos eso como primera idea. Lo que me explicó el ministro, ¿va a responder a eso o no? Y es lo siguiente, él dice que bajo la propuesta actual del gobierno, un 5 y pico % sale del trabajador, ¿verdad? Un 8% va para el fondo colectivo y un 5% se va a asignar del presupuesto de la nación. Esto serviría para, según me explicó él, el 8% para pagar las pensiones. Es decir, si en este año, por ejemplo, este sistema estuviera funcionando, de este fondo colectivo del 8% saldría para pagar los 600 millones de dólares anuales que se le paga a los viejitos que ya están retirados. Del 5% del presupuesto supuestamente saldría los 280 y pico de millones, que es el pago mínimo anual, digamos, que lo hacemos repartido en 4 veces, que hacemos en contra de lo que ya prestamos al sistema para que le pague a los viejitos, ¿verdad? Ahora, mi cuestionamiento a él vino en base a 3 factores. Y le dije, miren, ¿no estarán haciendo ustedes cuentas alegres con este sistema? Le dije, porque esto depende del crecimiento económico, es decir, si el país se va para arriba económicamente, ¿verdad? Depende del número de trabajadores que tengamos formalizados, que actualmente son apenas 30 de 70 o 20 de 80, y depende también de los sueldos que se estén pagando en este país. Es decir, entonces, realmente esta propuesta del gobierno ¿es full sostenible a largo tiempo y realmente le va a dar a la gente esos 300 o 350 dólares que quisiera para vivir cuando ya se ha retirado? Usted ha tocado varios temas importantes. En primer lugar, esa propuesta, de momento, esa propuesta no tiene un estudio actuarial. Entonces, y eso es un mensaje bien importante, particularmente para los diputados y los políticos que están escuchando este programa. Yo creo que los técnicos y los que estamos monitoreando este tema no recomendamos que se apruebe ninguna reforma que no esté sustentada en un estudio actuarial que dimensione cuál es el valor presente neto de los compromisos del Estado y cuál es el impacto que va a tener en el ahorro de los cotizantes.
¿verdad? Más allá de que la reforma debe tener otros componentes que ya señalaron los colegas muy bien, ese estudio que se ha presentado el día de ayer, lo que yo tengo y que la mayoría tiene, creo que es una presentación de PowerPoint con algunas estimaciones. Entonces, tiene que revelarse correctamente cuáles son los supuestos sobre los cuales se están haciendo las proyecciones, ¿verdad? En segundo lugar, efectivamente, note el cambio que se está haciendo. Ahorita, vaya, para simplificar los cálculos, ahorita una persona que gana $1,000 al mes, el 13% va para la cotización de pensiones, ¿verdad? Digamos que esos son $130. $108 de eso va a su cuenta individual. Con el nuevo cambio, si esta persona gana $1,000, $150, o sea, el 15%, va para pagar pensiones. Pero de esos $150 que van para pensiones, más de la mitad, o sea, $80, van para un fondo ahora que sería un fondo, ¿cómo le llaman ellos? El Fondo Colectivo de los Trabajadores. Y únicamente $50, o sea, ya no 108 como antes, sino $50 aproximadamente irían a la cuenta individual de este cotizante. Entonces es un cambio significativo porque se rompe aún más la equivalencia entre los aportes y el ahorro individual. Ese Fondo Colectivo de los Trabajadores se fondea de la siguiente manera, y aquí están las tablas, con los ingresos de las cotizaciones, ese 8% que estoy mencionando. Aquí dice ingresos por SIPS y un aporte presupuestario que al menos en las tablas que nos dieron para el 2018 no son los 230 millones, son 118 millones de aportes del Estado, ¿verdad? Eso hace que se tengan unos 770, disculpe por tanto número, pero es para sacar lo que efectivamente han dicho, 770 millones que van para pagar todos los compromisos, pensiones del sector público, optados, pensión mínima, ¿verdad? Entonces, dado que se está constituyendo un fondo con aportes que principalmente son de las cotizaciones de los trabajadores, que ya no irán a sus cuentas individuales, ¿verdad? Y que esos aportes van a ser utilizados para pagar las pensiones en curso, la pregunta que yo me hago es, ¿qué va a pasar realmente con el ahorro individual de estas personas? Y quizás se lo tiro a los colegas, porque a mí, viendo la presentación, que fue ayer que la pude ver, no me queda claro cómo esto va a permitir honrar la deuda de los ahorrantes en el futuro. Ahora, es que da la impresión que aquí el gobierno se está saliendo del paradigma de las cuentas privadas de ahorro a un pilar solidario intergeneracional. Es decir, yo entonces voy a esperar que quienes me paguen a mí, digamos, y quizás una buena pensión, son los que vienen trabajando después de mí. María Elena, ¿o no es así? Algo bien importante, lo mencionó Carmen Aída, no tenemos un estudio actuarial que sustente esta propuesta y hemos pasado de una reforma estructural en el 98 a propuestas, primero de una reforma estructural mixta y de ahí prácticamente a una reforma también que si bien contempla un esquema mixto, ¿verdad?, pero con muchísimo más énfasis en la parte de reparto o en la parte de capitalización colectiva, en la que el pilar individual va a ser únicamente complementaria a esta pensión. Sin embargo, no está claro, como ya decimos, cuál es la sostenibilidad que va a tener y si va a ser capaz de pagar unas pensiones mejores de las que actualmente se están teniendo. Yo creo que es muy importante también y hacer énfasis en eso, no solo contar con un estudio actuarial, ¿verdad?, sino también que este estudio actuarial sea revisado por organismos independientes que puedan dar una opinión al respecto, porque en la reforma anterior que se dio en el 98 se tuvo el caso, eran supuestos bastante inadecuados los que se hicieron o bastante optimistas, como ya lo mencionaba usted, Carlos. Entonces, en este sentido también hemos visto, ¿verdad?, en los estudios actuariales que están presentes, algunos supuestos que no van de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Déjame detenerte ahí, María Elena, porque para que la gente nos entienda. Lo que yo percibo en lo que tú me dices es que del estudio actuarial depende la sustentación de lo que tú hagas en una propuesta. Entonces, definamos qué es un estudio actuarial. ¿Qué es un estudio actuarial? Bueno, el estudio actuarial es el que hace los cálculos y las proyecciones en base a la estructura poblacional, a los flujos, financieros también de un sistema, a las edades de la población, para saber cuánto, ¿verdad?, en el futuro
o a lo largo del tiempo va a tener de ingresos y cuánto va a tener de egresos un determinado sistema y determinar si es sostenible o no es sostenible en el tiempo este sistema, si no simplemente va a acarrear más deuda o si va a tener lo suficiente como para honrar todas esas obligaciones que tenga con los cotizantes o trabajadores actuales. Okay, entonces voy entendiendo que un estudio actuarial es básicamente un estudio de la gente y su productividad a futuro, Sí. que depende, o del país, que depende de la estructura de la pirámide demográfica, es decir, cuántos jóvenes tenemos, cuántos jóvenes creemos que se van a quedar en el país, cuántos jóvenes creemos que van a ser profesionales, cuántos jóvenes creemos que van a lograr un alto grado académico, por lo tanto van a ganar tanto, van a ganar tanto, van a ganar tanto, si ellos van a formar parte de la estructura laboral formal o informal, cuánto van a cotizar, por lo tanto en cuánto va a crecer el fondo, por lo tanto si lo invertimos en portafolio privado o no lo invertimos en portafolio privado, cuánto me va a generar esto de interés para ver cuánto va a crecer el fondo y dependiendo de todo eso, depende de lo que me van a dar a mí mensualmente cuando yo me retire. Bueno, tiene ¿Así? que ver con la tasa de reemplazo que me van a dar, pero también si es, como en algunas propuestas que hemos visto, hay una tasa de reemplazo, es decir, un porcentaje de mi salario que va a significar mi pensión, también sí, va a tener la capacidad de honrarlo o pagarlo con los flujos que tenga el sistema o necesariamente va a tener que endeudarse, que es lo que hemos visto con muchas de las propuestas que actualmente están en discusión, que mantienen un pilar colectivo de capitalización colectiva del que el Estado se hace responsable y que por lo tanto para cumplir esa obligación en un futuro va a tener que necesariamente recurrir a deuda para poder pagar esa determinada pensión. Ok, entonces para que muchos lo entiendan también en casa, Rommel, es como que esta propuesta, por lo menos la propuesta del gobierno, si no tiene un estudio actuarial, es como que yo diga en 4 años la selección va a ir al próximo mundial, pero no he analizado los jugadores que tengo, no sé si tengo buenos jugadores U20 o U19, no sabemos cuál es el estado de la liga de mayor de fútbol, no sabemos cuántos legionarios tenemos, ni sabemos a cuánto vamos a pagarle al próximo entrenador, ni si vamos a poder pagarle, y encima de eso estoy prometiendo que voy a ir al mundial. Definitivamente que es un buen símil eso, ¿verdad? Y con esto que estamos ahorita en el proceso de clasificación al mundial, efectivamente, y ya hacía un buen adelanto en este caso María Elena, tendríamos que ver a partir, digamos, también de las declaraciones que ha vertido el ministro precisamente en este espacio el día de ayer, si todo este fondo colectivo, ¿verdad?, que se alimenta de las aportaciones del 8% de los cotizantes, un 5% del presupuesto, ¿no?, y un 50% también de los ahorros de los cotizantes, porque también eso está considerado, si es suficiente para pagar las jubilaciones de los pensionados del sistema antiguo, ¿verdad?, atender las obligaciones de los optados A y B y atender el pago de los compromisos de los certificados de inversión previsional. Si ese saldo entre ingresos y gastos, para ser más específico, a partir de lo que decía María Elena, sale negativo, ¿verdad?, y creo que en esas tablas que usted tiene sale negativo a partir del año 2018, eso significa que hay déficit, ¿no? Y ese déficit lo tenemos que honrar de alguna forma endeudándonos. Entiendo, o sea, tratando de entender a partir de las declaraciones que dio el ministro en este espacio el día de ayer, que sí, que habría un compromiso de solicitar nuevo endeudamiento, pero esto se haría a través de una vía presupuestal probablemente, ¿verdad? Y dicho de otra forma, siempre existiría ese déficit y lo que pasaríamos sería de un endeudamiento por parte del Estado exclusivamente con las AFP, ¿verdad?, a un endeudamiento ahora de carácter muy parecido al que teníamos entre el año 2002 y el año 2006 cuando se terminaron las reservas. O sea, siempre iríamos a los mercados internacionales, solicitaríamos préstamos a nivel interno o externo para financiar ese déficit. Y ese es un elemento muy importante que hay que tenerlo presente, ¿no? Ok, con ese ya nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que es políticamente caliente para pasar luego al análisis de las siguientes propuestas. Antes de eso, sin embargo, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo podrá hacer pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Carmen Aída, vamos a esto que digamos es parte del discurso político y es candente, pero hay que ver si tiene sustento técnico o no. El ministro básicamente ayer me decía que este fondo del 8% no era algo confiscatorio, que el fondo de pensiones seguiría teniendo la deuda con los acreedores pasados y también por ese traspaso de creo son 2.000 o 5.000 millones de dólares. No, es decir, que no es que se nacionalizan los ahorros de las personas sin haberle dado indemnización. Pero lees, por ejemplo, los diarios y ves algunos funcionarios del Partido Arena, creo que el maestro Rafael Lemus dijo esto y también doña Milena Calderón de Escalón, que era una confiscación. El doctor Francisco Bertrán Galindo también dijo lo mismo, que era agarrar el dinero de la gente sin darle nada a cambio, como manda la Constitución, y encima usarlo en gasto corriente del gobierno, es lo que insinúa. Vaya, mire, en realidad sabe que en ese tema todavía no tengo una opinión muy bien hecha, porque sí me gustaría conseguir el articulado para leer cómo está, ¿verdad? Definitivamente lo que sí de la presentación podemos extraer es que habría un componente de reparto y un componente de capitalización individual. Los países del mundo pueden tener sistemas de reparto y sistemas de capitalización individual y ambos sistemas ser sostenibles y no comprometer las finanzas públicas y funcionar si tienen los parámetros adecuados. A mí, digamos, sí, algo que no me ha gustado en general del debate es que el debate ha sido mucho sobre quién maneja el dinero o sobre de quién es la propiedad del dinero. Como que si la propiedad, siendo pública o siendo privada determinara la calidad del sistema de pensiones. Cuando en realidad, digamos, hemos sido algunas voces que hemos dicho, no, la calidad del sistema de pensiones no necesariamente está en la propiedad. O sea, puede tener parte del Estado los ahorros de los cotizantes y hacer un buen manejo, ¿verdad? El problema está en los parámetros. Si yo constituyo un fondo y empiezo a aumentar los beneficios para ciertos grupos, ¿verdad? Y esos beneficios no guardan relación con los aportes, son desproporcionados con respecto a los aportes, ese fondo se va a erosionar y entonces futuras generaciones no podrán recurrir a este fondo para poder obtener pensiones dignas. Entonces, nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo tratar de mandar ese mensaje a la población de tratar de salir un poquito del debate que se ha estancado, que ha sido un debate que yo le llamo el Estado-mercado, ¿verdad? Como, solo dime casi que quién tiene las pensiones y te diré si es bueno, ¿verdad? El debate es mucho más que eso y la calidad de sostenibilidad del sistema va a depender de los parámetros. Y cuando hablamos de parámetros es cuánto se aporta, con qué rentabilidad, ¿verdad? Trabaja ese fondo, cuántos años trabaja una persona, a qué edad se jubila. Y paremos de contar, ¿verdad? No son muchas más cosas las que determinan la calidad de un sistema, entonces me gustaría quizás escuchar a los colegas, ¿verdad? Con respecto al tema confiscatorio, porque desde mi punto de vista creo que no hay un tema ahí zanjado. Marilena. Bueno, también no he tenido la oportunidad de analizar la propuesta nueva del gobierno, sin embargo yo creo que tiene impactos, ¿verdad? Definitivamente en la sostenibilidad, ¿verdad? Y en lo que una persona, o en la coherencia que puedan tener, como ya mencionaba Carmen Aída, los aportes con el ahorro, pero también los aportes con la futura pensión que una persona va a tener, no solo con el ahorro actual. Se está manejando, y lo que se ha mencionado es esta idea de cuentas nocionales, es decir, que a pesar de que vaya a un fondo colectivo, se va a hacer el registro de lo que cada una persona aporte en la cuenta sin que necesariamente esté separado, ¿verdad? Entonces, sí, hay sistemas muy buenos, ¿verdad?, que funcionan así en el mundo. El sistema de Suecia tiene este esquema de cuentas nacionales, pero también, ¿verdad?, tienen una larga experiencia, son sistemas bien parametrizados, como ya lo mencionaba Carmen, y que es muy importante para este tipo, en estos sistemas que van a tener un pilar de capitalización colectiva, y que es lo que no se está abordando en el debate. No estamos hablando de la cantidad de años que tiene que trabajar la gente, que hay posiciones encontradas, ¿verdad?, de los hechos en realidad. Tenemos un sistema que nos exige trabajar 25 años y cotizar por estos 25 años, sin embargo vemos que menos del 40% de los cotizantes activos están logrando alcanzar ese periodo. Por lo tanto, es un periodo sumamente restrictivo para la realidad del mercado laboral, pero a la vez puede resultar insuficiente también para
la pensión que las personas necesitan recibir. Por lo tanto, también hay que pensar en esquemas y modalidades que puedan dar respuesta a una diversidad de población que tenemos, no solo centrarse en el esquema o en el sistema actual. Yo considero también que tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad?, y salir de esta parte del debate, si es de propiedad individual, si es capitalización colectiva. Creo que es mucho más importante que nos pongamos a debatir cómo darle sostenibilidad, cómo aumentar la cobertura del sistema, cómo aumentar también la rentabilidad. Todas las propuestas coinciden en mantener también un pilar de capitalización individual. Algunas lo reducen a lo mínimo, ¿verdad?, pero todos lo mantienen también. Y al respecto, son pocas las que ofrecen opciones para aumentar la rentabilidad, solo son 2, ¿verdad?, que plantean esquemas de multifondos y apertura a nuevas inversiones, pero tampoco se está abordando el tema de fondo, que es el tema de competencia en las AFPs. Siempre se va a mantener ese duopolio, por lo tanto siempre se van a cobrar las máximas comisiones que la ley permite. No va a haber un incentivo para que las AFPs ofrezcan mejores condiciones para pelear por quiénes son sus clientes y quiénes están ahorrando en las cuentas que ellos administran. Entonces, hay temas de fondo con respecto al sistema de pensiones y también con respecto a diferentes elementos, por ejemplo, como la suficiencia de las pensiones y la rentabilidad, que está muy relacionado con este tema también de la competencia, que no están siendo abordados en el debate. Y no hay ninguna de las propuestas que lo considere de manera puntual, ¿verdad? Entonces yo creo que debe también introducirse todos estos elementos, ya que a pesar de que todas plantean cosas distintas, tienen coincidencias y plantean mantener algunas de las estructuras que actualmente están funcionando, pero sin abordar los temas y los problemas de fondo que éstas tienen. Ok, ahora Rommel, te reitero la pregunta, ¿tú crees que es confiscatorio? Bueno, en primer lugar, considero que es importante tener presente que ahorita se nos ha filtrado a todos una presentación, más sin embargo no tenemos el articulado, digamos, de la ley. Pero un consejo es a todos, ¿verdad?, a los ciudadanos y ciudadanas, es mantener una cautela y prudencia ante cualquier propuesta, es decir, sospechar de ella, ¿no? En el sentido de comprender, en este caso, efectivamente, qué es lo que está detrás de ese articulado, qué es lo que dice la ley. Precisamente el día de ayer estaba el ministro en este espacio y hablaba precisamente de este concepto de cuentas nocionales, ¿no? Y habría que ver la operatividad que tiene este concepto de cuentas nocionales estaría al interior del fondo colectivo, digamos, de ahorro. Ahora, acá el punto importante es que según ese concepto, ¿verdad?, cuando se hace ese aporte o se hace ese registro de cotización en este fondo colectivo, recordemos que es recurso que está ahí registrado a nombre de uno nocionalmente, ¿verdad?, o sea, solo expresado, pero es un recurso que uno no va a utilizar inmediatamente porque necesitan pasar 25 años, ¿verdad?, y cumplir el requisito de edad para ser utilizado. Y entonces, en ese lapso de tiempo, ese flujo puede ser utilizado por otra persona que en ese momento ya está en proceso de jubilación o ya está pensionada, ¿no? Entonces, yo creo que allí este concepto nocional puede ser operativamente factible, ¿verdad?, pero no podemos decir ya a nivel jurídico legal, de hecho no es mi materia, ¿verdad?, si eso es confiscatorio o no. Sí puede tener un carácter operativo, un carácter, digamos, para la administración del fondo colectivo, pero no así podría vertir yo una opinión si es confiscatorio o no, que ya es una cuestión más de carácter jurídico, ¿no? Y de ahí, por lo demás, enfatizando lo que ya decía María Elena y decía también yo al principio, estamos muy concentrados de quién viene la propuesta, ¿no?, los énfasis que hace cada uno de los que hacen estas propuestas. Esta nueva propuesta que aparece de fondo colectivo de ahorro, vemos que el 8% va hacia el fondo y el 5.5% va en la administración de cuenta privada. En el caso de la ICP era lo contrario, ¿verdad? El 8% era en la cuenta individual y el 5% era al fondo colectivo, ¿verdad? O digamos la reserva de pensión vitalicia, para decirlo de otra forma. Entonces cada quien, digamos, mueve, digamos, o rota, digamos, las tasas dependiendo qué es lo que le interesa, ¿no?
pero lo que tenemos que analizar concienzudamente es la sostenibilidad financiera de las propuestas, la equidad del que tiene cada una de las propuestas, la cobertura que tiene cada una de las propuestas y la suficiencia. Y en estos tres elementos, quizás el que más ha estado siendo descuidado, y lo decía yo hace unos minutos, es el tema de la equidad, ¿no? Con estas reformas lo que se va a dar es una transferencia, y ya se está dando también ahorita a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, una transferencia de obligaciones exageradas. Y sería necesario simular, y sería un excelente trabajo por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, quiénes están subsidiando a quién y de qué forma lo van a hacer en estas diferentes propuestas que están en la palestra de la opinión pública. Porque eso diría realmente quiénes están pagando realmente la canción en última instancia, ¿no? Ok, entonces podemos decirle a la gente que nos mira en casa que en este momento con rigurosidad no podemos decir si esta propuesta del gobierno es confiscatoria o no, porque no tenemos el articulado de ley, ni siquiera el que va a ir a ser votado al Pleno. Entonces, que lean con un grano de sal en los periódicos, escuchen la radio con un grano de sal y por supuesto vean estos programas de televisión con un grano de sal, porque los políticos pueden decir cualquier cosa, ¿no? Ok, antes sé que tienes que retirarte, Carmen Aída, pero no quisiera dejar de preguntarte sobre esto, porque da la impresión que aquí la disyuntiva es entre si la administración es pública o si es de parte del Estado. Es lo que buena parte de la gente te pregunta y te dice, no, pero se van a robar mi dinero. Ahora, yo entiendo el argumento de la propiedad completamente, pero hemos visto que esto es, digamos, debilitado cuando miras los datos de los sistemas de pensiones. Es decir, 20 de 80 personas son las que tienen acceso al sistema de pensiones, pero no, de ese 20% no todas van a tener la pensión bajo el actual sistema. Es decir, es 40% de ese 20%. Y de ese 40% que va a tener la pensión van a ser pensiones de que del 50%, 40%. Y si la mayoría de gente en este país, digamos, que está cotizando, está en $500 aproximadamente, vas a recibir entre 220 a 230 dólares. Con el nivel de vida que tenemos no vamos a tener realmente una mayor pensión. Entonces, los que defienden esto de las cuentas individuales, que son buena parte de algunos amigos que tengo, tienen la fortuna de ganar $5,000 para arriba. Y siempre están hablando acerca de que las comisiones de las AFP, que eso es injusto, comparan las tasas con Estados Unidos, etcétera. Pero es bien fácil hablar desde la posición privilegiada de ganar $5,000 o más a ganar $500 y que tu pensión vaya a ser de $220. Entonces, no sé tú, pero yo la salida que miro a esto es que si quiere tener esta buena parte de la población que casi no gana dinero en este país, es o tenemos una gran rentabilidad en los fondos o tenemos una gran cantidad de personas que están aportando al sistema. Y eso me dice que tenemos que formalizar la economía, pero también quizás no sea el sistema de ahorro privado o de cuentas individuales, aunque suene bonito decir, tengo 300 pesos, aunque no me van a durar para 30 años, ¿verdad? Y quizá mejor apoyarnos en la solidaridad intergeneracional. No son incompatibles. Quizás le digo una ventaja importante que tiene el sistema privado. Los sistemas públicos, una desventaja que tiene es que son vulnerables a que se otorguen beneficios que estén desvinculados con los aportes, ¿verdad? Tienen esa vulnerabilidad. El sistema de capitalización individual, la lógica que tiene detrás en sí es muy buena. Yo voy a recibir, yo soy persona, como usted dice, somos pocos los privilegiados que podemos cotizar los años enteros necesarios para tener una pensión. Entonces, si somos pocos los privilegiados, lo justo es que no estemos subsidiados por el resto de la población, sino que recibamos como pensión justamente lo que cotizamos. Y esa es la esencia de un sistema de capitalización individual. Usted, Carlos, recibe lo que usted aportó. Nadie más le está pagando a usted, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, eso reduce la presión para que las finanzas públicas asuman el costo de su pensión. En un sistema público, esa vulnerabilidad existe, ¿verdad? De hecho, lo que ocurre, o sea, una de las grandes, cuando se desvirtúa el sistema es con el decreto 100 y el antecesor del decreto 1217, que en el nuevo sistema dicen, no, Carlos, no importa que usted haya cotizado en el sistema nuevo, yo le voy a dar la pensión que hubiese sido equivalente al sistema anterior. ¿De dónde sale ese dinero, Carlos? Ese dinero tiene que salir al final de las finanzas públicas, de una mayoría de la población que a través del IVA y de pago de los impuestos termina subsidiando a una población privilegiada que, como usted señala, es una minoría que tuvo la gran ventaja de tener un trabajo estable.
Entonces, en ese sentido, por eso le digo, o sea, creo que no podemos desvirtuar el sistema de capitalización individual, porque en su implementación pura es un sistema que evita, ¿verdad?, que la mayoría de la población esté subsidiando a una minoría de la población, ¿verdad? Entonces, tratar de no descartar el sistema tampoco podemos, como ya han señalado también los colegas, descartar un sistema público, porque realmente la verdad es que muchos países del mundo tienen sistemas públicos y que también los hacen sostenibles, ¿verdad? Y como yo creo que, ¿verdad?, porque ya me voy a ir, creo que reiterar y vamos a machacar este mensaje, ¿verdad?, para la población. A la hora de analizar una propuesta, primero, leer la letra chiquita, ¿verdad? O sea, el diablo está de verdad en los detalles en esto, ¿verdad? Segundo, si les prometen beneficios, pero no les identifican de dónde van a venir esos beneficios, sospechar, ¿verdad? Porque de algún lado tiene que venir la plata que se está prometiendo en términos de beneficio. O viene de otros contribuyentes, o viene de los cotizantes, como señalaba Rommel, o viene de las finanzas públicas. Y eso hace que un sistema sea regresivo. Entonces, para que un sistema de pensiones, digamos, pueda ser como un sistema robusto, ¿verdad?, tenemos que pasarle un examen. Tenemos que preguntarnos, ¿ese sistema tiene como objetivo ampliar la cobertura? ¿Verdad? Como usted señala, es un sistema con suficiencia, es decir, está parametrizado de tal manera de que las pensiones sean suficientes para alcanzar mínimos estándares de vida. Es sostenible, es decir, es un sistema, ¿verdad?, que no va a poner en vilo las finanzas públicas, y como ya dijo también Rommel, y es equitativo. Y ese cuarto pilar de la equidad intergeneracional e intrageneracional es un tema que está ausente del debate y que yo creo que desde nuestras trincheras más técnicas nosotros solicitamos, ¿verdad?, que sea tomado en cuenta a la hora de evaluar la calidad del sistema de pensiones. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa. Carmen Aída, que te vaya muy bien en el desayuno y gracias por haber venido a República esta mañana. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, quizá ya para cerrar la parte de la propuesta del gobierno, Rommel, tú me decías hace unos segundos que tenías una preocupación, y es el que esta propuesta de ley por lo menos lleva intrínseca el hacer incluso más rígido el presupuesto general de la nación de lo que ya lo tenemos. Efectivamente, como está establecido en la ley, y ayer lo destacaba acá el ministro, ¿verdad?, que al menos el 5% del presupuesto estará destinado para dar recursos a la constitución de este fondo colectivo de ahorro. Eso sería una rigidez adicional que habría en el presupuesto, porque ya tenemos, recordemos, un 8% que corresponde al FODES, tenemos un 6% que corresponde al órgano judicial, la Asamblea Legislativa y la Corte de Cuentas por ley tienen autonomía en el establecimiento de su presupuesto, y entonces usted debería de añadir, además de eso, un 5% que va a servir, digamos, para la constitución de este fondo colectivo. Y además de eso, según las estimaciones, ¿verdad?, que se han visto por ahí, ya en el año 2018 tenemos un saldo negativo que el gobierno va a tener que buscar financiamiento para pagar esos compromisos. Entonces estamos hablando de una presión en el presupuesto únicamente por presiones bastante grande, ¿no? Entonces incluso podríamos hablar que a futuro, calculando, digamos, las personas que se van a jubilar en el futuro, ¿verdad?, a partir del año 2019, digamos, cuando ya entren también los hombres, una cantidad de recursos que va a competir con el gasto en salud, ¿verdad?, y el gasto en educación. Entonces, todo esto va a presionar el presupuesto, ¿no? Y otro elemento muy importante también, además del señalamiento que existía sobre el tema de los cálculos actuariales, es que necesitamos ver, una vez estimados los cálculos actuariales, es cómo se van a financiar durante el tiempo a través del déficit fiscal, ¿verdad? Y además de eso, buscar los mecanismos de financiamiento de ese déficit fiscal. Estos últimos elementos todavía no están. Solo está la propuesta previsional, el articulado, ¿verdad?, algunos estudios técnicos, pero hay que ver el impacto fiscal que va a tener en el déficit, porque generará déficit, ¿verdad? Y además de eso, el financiamiento que tendremos para ese déficit, si va a ser qué tipo de títulos valores, si va a ser deuda externa o deuda interna, si van a ser de nuevo certificados de inversión previsional. Entiendo que no, porque el ministro dijo ayer que ya no iban a hacer mucho uso de certificados de inversión previsional, o va a ser de nueva cuenta emisión de eurobonos en el mercado internacional, igual que hacíamos entre el año 2012 y el año 2006. Ahora, hablemos de la propuesta ISP, en parte impulsada por FUSADES y por Asafondos. ¿Cuenta esta propuesta con el sustento riguroso científico de un estudio actuarial? Sí tiene un estudio de impactos financieros y hace ciertas proyecciones actuariales. Sin embargo,
habría que conocer, entiendo que el BID y Banco Mundial han revisado los estudios actuariales que sustentaban las propuestas y habría que conocer la opinión porque a raíz de análisis que se han hecho, por ejemplo, de la Superintendencia del Sistema Financiero, cuestiona los parámetros y también se pueden confrontar estos parámetros con las tendencias que hemos visto, por ejemplo, en la tasa de crecimiento de los cotizantes a lo largo del tiempo. Sabemos que no ha superado ni el 0.5%, ellos asumen una tasa de crecimiento de cotizantes del 2%, que son como supuestos sumamente optimistas y que pueden estar dándonos falsas impresiones y proyecciones acerca del futuro. Yo creo que es necesario abordar este tema de la sostenibilidad y también yo creo que un avance que hacen casi todas las propuestas es, y particularmente está también de la ICP, la creación del comité actuarial que proponen. Sin embargo, no mencionan ninguna de las reglas, ¿verdad?, sobre las cuales van a operar y qué medidas va a ser posible tomar. Y este comité actuarial entiendo yo que decidiría sobre todo esta parte de parámetros, que es la que no está abordada actualmente, pero muy probablemente en el corto plazo se va a tener que hacer. Con respecto a la equidad, que es un tema también que ha mencionado Rommel, ¿verdad?, equidad entre diferentes grupos de trabajadores y diferentes grupos de cotizantes, tampoco es algo que esté abordado. Incluso algunos profundizan estas brechas en cuanto a las diferencias de tasas de reemplazo que puede tener, por ejemplo, los cotizantes actuales obligados B, que probablemente van a andar por el 40% y que estamos pagando pensiones de 60-70% a los optados y que en esta propuesta, por ejemplo en la ICP, vamos a seguirlo haciendo y vamos a seguirlo asumiendo. Sin embargo, hay un avance que puede mencionarse, pero que también hay que ver bastante la sostenibilidad que tenga, es los efectos que puede tener esta conversión que hacen de la renta programada actual a un pago de anualidades en 20 años, ¿verdad? Entonces, esto sí, ahorita actualmente con la renta programada se utilizan tablas de mortalidad diferenciadas por sexo, lo cual afecta particularmente a las mujeres porque tienen una esperanza de vida mayor, como ya le hemos señalado, se retiran más jóvenes. Pero con este cambio de una renta programada a anualidades de 20 años, simplemente para todos opera lo mismo, ¿verdad? Entonces van a dividir, ¿no? Aumenta la previsibilidad de la pensión, sabe cuánto le va a tocar, ¿verdad? Y también se quiebra esta como inequidad que hay de las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo, que incluso en algunos países es ilegal, ¿verdad? Tiene que usarse una misma tabla de mortalidad para no afectar a las mujeres. Creo que en beneficios, en esa es un avance, ¿verdad?, que se propone un avance, ¿verdad?, en términos de la propuesta, pero un avance que es necesario analizar a la luz de la sostenibilidad también que puede tener. Además, yo creo que en términos de cobertura, todas sin excepción proponen también, bueno, un paso más lo da la ICP al proponer que sea una base unificada entre el régimen de pensiones y el régimen de salud. Ya sabemos que hay una brecha de 100,000 cotizantes que sí lo hacen al de salud, pero no lo hacen al de pensiones. En el del gobierno y en el de los sindicatos simplemente proponen compartirse las bases de datos, pero creo que hacerlo una base unificada puede ser como una mejor propuesta para cerrar estas brechas. Sin embargo, siguen pendientes la incorporación de otros grupos excluidos o la articulación también entre los sistemas no contributivos como la PBU, que necesita ampliarse como ya se ha señalado, y el sistema de pensiones actual. Además, ¿verdad?, relacionado con la parte de la administración, si bien se abre a que las cotizaciones voluntarias las pueda administrar otras instituciones financieras y introduce, ¿verdad?, esta diferenciación, ¿verdad?, en la parte de la administración, sigue manteniéndose obviamente las dos AFPs con la administración de las cotizaciones obligatorias, ¿verdad?
Entonces yo creo que son temas también, como ya lo mencionamos, el tema de la competencia, el tema de la cobertura, el tema de la equidad entre los grupos cotizantes y el tema también de los parámetros que tiene que ser revisado obligatoriamente antes de que nos presione muchísimo más, que tiene que ser revisado. Y el tema fiscal que menciona Rommel, ¿verdad? No, en esta, de acuerdo a los cálculos, es sostenible, ¿verdad? Solo va a quedar el Estado a cargo del pago de los certificados de traspaso para todos aquellos obligados A, sería, ¿verdad? Que sí tienen más de 12 cotizaciones en el sistema público de pensiones. Solo quedaría el Estado a cargo del pago de esos y de sus pensionados jubilados del IS y del INPEP, es decir, de los que nunca se trasladaron, ¿verdad? Entonces, es una obligación que le queda al gobierno, pero es una obligación sustancialmente menor y es equiparable prácticamente a la deuda previsional que existía en el momento de la reforma estructural, es decir, sin que se hubieran hecho el decreto 100 que equiparaba las pensiones o en el decreto 1217 o mucho menos también la ley FOP, ¿verdad? Okay. Entonces, ahora, Rommel, da la impresión entonces que las propuestas que hemos discutido hoy son parches y que la única manera en la que funcionaría un sistema de ahorro privado en un país como este es que 80 de cada 100 salvadoreños cotizaran, es decir, tuviéramos una economía formal, que ganaran por lo menos $1,000, que la tasa de reemplazo fuera del 60% y que el interés de rentabilidad fuera del 9%. Y 11%. Entonces estamos hablando de un país que no existe, ¿verdad? Y no podemos pedirle al sistema previsional que solucione problemas que no le corresponden a sí mismo, sino que son parte de otra realidad económica del país. Entonces, yo creo que es muy importante tener esto presente y también trabajar, digamos, de cara al futuro en la revisión de todas estas otras variables económicas, ¿no? Del tema del crecimiento, del tema de cómo hacer formales a los informales, cómo mejorar el salario, ¿no? Cómo estimular la productividad laboral, que ahí estaríamos trabajando ya más de raíz, digamos, para tener, digamos, unas buenas pensiones a futuro. Ok, muchísimas gracias, Rommel. Gracias, María Elena, por haber estado esta mañana aquí en República. Bueno, ustedes, amigos, este es un tema fundamental en la República. Básicamente tienen que exigirle a los políticos que sigan de estar discutiendo este tema sobre lo que no es. No lo están discutiendo sobre lo que realmente es necesario, sino sobre lo que políticamente es aprobable. Unos están enamorados de un sistema privado per se y las ganancias que éste produce, y los otros no logran persuadir a la otra parte de la población de que si tenemos un sistema verdaderamente público, no se van a llevar el dinero para gastárselo en las camionetotas que tiene el Estado. Creo que debe exigir que se discuta esto seriamente y que los políticos dejen de ser politiqueros y sean estadistas. Dicho esto, soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita, voy con ustedes. Muy buenos días, Carlos. Saludos a tus invitados. De este lado del set ya estamos preparados para brindar la información que ha acontecido en nuestro país y fuera de este, todo lo relacionado también a temas de tráfico y, por supuesto, información deportiva.